Padre, te damos muchas gracias por reunir a tus hijos de la palabra para venir y estudiar tu palabra. Padre, oramos para que nos llenes con el Espíritu Santo, para que nuestros pensamientos y nuestras mentes se conformen a tu voluntad y a tu intención, así como nos has dado los 10 mandamientos. En este momento, vamos a estudiar el sexto mandamiento, que dice, no matará. Padre, oramos para que grabes estas palabras en las tablas de nuestros corazones, así como grabaste esas palabras en las tablas de piedra en el año 1446 a.C. para los israelitas, para que realmente podamos recordar estas palabras en la vida diaria, y que estas palabras se conviertan en señales y preceptos en cada paso del camino. Encomendamos este tiempo a ti, y oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en acción de gracias. Amén. Bienvenidos al estudio de hoy. Hoy vamos a comenzar con el sexto mandamiento. No creo que terminemos esto hoy, así que vamos a continuar la próxima semana también. Los 10 mandamientos son absolutamente necesarios para que nosotros, los cristianos, podamos disfrutar de una vida bendecida y feliz en este mundo. Especialmente del quinto al 10.º mandamiento, todos tratan sobre nuestra relación con los demás. Y a menudo decimos que probablemente lo más difícil en nuestra vida son los problemas de relaciones, ¿verdad? Las buenas relaciones realmente pueden darnos fuerzas para el día o para algunos, y en momentos de relaciones débiles o malas entre nosotros, eso realmente nos puede afectar. Para ese día, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos llevar una vida santa y feliz? Y oro para que el Padre nos bendiga hoy con su palabra. Así podremos desatar todos los nudos que pueda haber en nuestras relaciones, en nuestra vida diaria. Así que sigamos con el sexto mandamiento, ¿de acuerdo? Ahora sí. Accedan a Éxodo capítulo 20, versículos 13 y 15, 13, y Deuteronomio capítulo 5, versículo 17. Ellos establecen el mismo mandamiento, que es, no matarás, lo terza. Ahora, este versículo es la segunda mitad de los 10 mandamientos, justo del sexto al 10.º mandamiento, de aquí, del sexto al 10.º mandamiento. La frase es mucho más corta que la primera mitad. Y estos tratan mucho, como dije antes, sobre la relación entre unos y otros, sobre nuestra relación con nuestros vecinos. Así que, en ese sentido, es muy significativo que este mandamiento de no matarás sea el primero entre los últimos 5. Bueno, ahora, el asunto es que el sexto mandamiento es muy fácil de pasar por alto, porque a menudo nos decimos a nosotros mismos, oh, yo nunca mataría a nadie. El asesinato es algo muy ajeno a mi vida. Sin embargo, debemos reflexionar muy profundamente, primero, sobre cómo estamos siendo asesinados de varias maneras inesperadas, y segundo, sobre cómo también podemos cometer asesinatos pecaminosos a lo largo de nuestra vida diaria. Y ese va a ser el verdadero enfoque de nuestro estudio esta semana y la próxima. Y Dios ha definido estos diferentes tipos inesperados de asesinato en nuestra vida diaria. Así que comencemos con la exégesis, entendiendo el sexto mandamiento, no matarás. Ahora, el concepto fundamental y esencial del sexto mandamiento, no matarás, break time igual a 0.5 s diagonal, es el profundo respeto por nuestra propia vida. Y me doy cuenta de que en mi vida, también, esa parte del respeto muchas veces falta en mi relación con otras personas o en cualquier cosa. Bien, ahora, los 10 mandamientos, como veremos, realmente priorizan la dignidad de la vida por encima de todo, y especialmente el sexto mandamiento, realmente expresa que no lo hago. Hoy en día, vivimos en un mundo donde la gente le resta valor a la vida, y hay tantos reportes de asesinatos horribles o suicidios.
y nunca dejan de ocurrir, ¿verdad? Así que podemos obedecer solemnemente este mandamiento: no matarás. Cuando entendemos el significado y el valor, el peso o la dignidad de la vida, ¿qué es la vida? No definamos esto por nuestra propia definición, sino vayamos a la Biblia, recurramos a nuestro Padre, a la definición de Dios sobre lo que es la vida. La Biblia dice que la vida, toda vida, viene de Dios mismo. Como vemos en Génesis capítulo 1, en la escena de la creación desde el versículo 20 al 31, ¿quién es el que infunde toda la vida en los seres vivientes? Dios mismo. Por eso Dios es descrito como una fuente de vida, o muchas veces se le expresa como el Dios de mi vida. O Dios, quien da vida a todas las cosas, hasta el punto que Jesús dijo, ni siquiera un gorrión. Este pequeño pájaro caerá al suelo sin el permiso de Dios, quien es el soberano sobre la vida. Eso está en Mateo capítulo 10, versículo 29. Entonces, ¿qué es la vida? ¿De acuerdo? A lo largo de la Biblia aparecen estas palabras hebreas y griegas, y vamos a resumirlas un poco. La primera es Jai, y significa vida, significa estar vivo o ser viviente, o la vida misma. Puede que pienses que estas definiciones que vas a ver son algo. Suena similar, pero también notaremos que hay un alcance y un espectro muy amplio en la definición de vida de Dios. Bien, primero, Chai significa vivir una vida viva. La segunda es Nepes. Significa respirar, ser. También significa alma o vida. Ahora, esta palabra hebrea nos dice que todo lo que tiene aliento está vivo, y todo lo que respira, ¿esa vida vino de quién? De nuestro Padre Dios. Así que eso significa que todo lo que respira en nuestra vida debe ser respetado, porque la vida viene de Dios mismo. En griego, en el Nuevo Testamento, la palabra soy también significa vida. Pero podemos expandir un poco más esta palabra. Es una vida creada para disfrutar mientras se comunica con Dios. Así que esta vida, Zoe, en realidad implica comunicación con Dios. Además, esta palabra se usa cuando se refiere a la nueva vida en Cristo. También se describe, también describe la vida que se alcanza por la fe. Así que puedes ver que esta vida ya está entrando también en el ámbito espiritual. No solo la vida física, también hay vida espiritual y también vida eterna que vence la muerte. Para describir este tipo de vida, también se usa la palabra soy. Ahora, la palabra Dios, o sea, en realidad es una palabra muy familiar para los que hablan inglés. Dios generalmente significa vida, o tiempo de vida, o proceso de la vida. Significa la vida presente o nuestra vida diaria. También incluye nuestro sustento, nuestra ocupación o incluso nuestras propiedades. Así que cualquier cosa que involucre o tenga que ver con nuestra vida presente aquí en la tierra es Dios. Quinto es Oske. Significa vida o alma o el ser interior. Ves, en el alcance de Dios, su visión de la vida. Incluye no solo nuestro bienestar físico, sino nuestro ser interior, la vida humana individual, y también el alma de una persona que contiene la vida interior e incluso las emociones. Y me sorprendí bastante, porque, ya sabes, tenemos altibajos en nuestras emociones o diferentes espectros de emociones. Y nunca, de verdad, nunca se me ocurrió que incluso nuestras emociones, una parte de la vida que Dios nos ha dado, y por lo tanto incluso las emociones están en el grupo. Eso debe ser respetado y valorado muy alto. Así que todo esto realmente habla de cómo nuestra vida tiene un valor y dignidad tan altos, ¿ok? Y todo esto viene de quién? De nuestro Dios. Entonces, para resumir esta parte,
La dignidad de la vida humana se puede expresar de la siguiente manera. Primero, es superior. Nuestra vida humana, comparada con otros seres vivos en este mundo, es definitivamente superior a todas las demás criaturas. Eso está en Génesis capítulo 2, versículo 7. Porque Dios nos hizo a su propia imagen y semejanza. Nosotros, los seres humanos, somos los únicos seres creados a imagen de Dios. Así que nuestra vida es más digna. Es diferente al resto de la vida, de todos los animales, de todos los demás seres vivos. En segundo lugar, el aliento de vida de Dios está en nosotros. Esto sigue la misma línea que en Génesis capítulo 2, versículo 7. Y debido a que el aliento de vida de Dios está en nosotros, podemos comunicarnos con Él. Solo los seres humanos reciben el aliento de vida de Dios. Así que solo los seres humanos pueden tener comunicación con Dios. De manera similar, originalmente, nuestra actividad vital implica mucho más que solo la vida física. Porque nuestras almas también podían tener comunión con Dios, y fuimos diseñados originalmente para ser eternos. Y debido a esa dignidad de la vida humana, Jesús dijo, que puso la vida como algo más valioso que todo el mundo. Así que Jesús dijo, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Mira, nuestra vida a los ojos de Dios es más valiosa que todo el mundo. No importa cuáles sean nuestras propias ideas sobre nosotros mismos. A veces realmente nos menospreciamos. A veces podemos ponernos por encima de todo lo demás. Pero sin importar cuáles sean nuestras ideas sobre nosotros mismos, la perspectiva de Dios sobre nosotros es que somos más valiosos que todo el mundo. Así que tú y yo somos muy, muy valiosos. Somos muy únicos y fuimos originalmente diseñados para ser eternos, y llevamos la imagen de Dios. Tenemos esta vida eterna de habitar con Dios en el reino celestial para siempre. Cada uno de nosotros tiene una dignidad tan alta. Por eso no debemos matar. Vamos a la definición de asesinato. Dice, no matarás, ¿verdad? Así que ahora que vimos brevemente el valor y la dignidad de nuestra vida, podemos ver. Este mandamiento de no matarás en realidad tiene mucho más peso de lo que solemos pensar por encima. Así que el mandamiento de no matarás prohíbe quitar la vida de este ser tan valioso y digno. Ahora, el verbo asesinar es rapsak en hebreo, que originalmente significa romper en pedazos. Ok, ya sabes, el asesinato es tan horrible que Dios incluso prohibió comer un buey si ese buey había corneado a alguien hasta matarlo. Eso es lo que dice la ley específica. Entonces, como puedes ver, el poder de dar o quitar la vida le pertenece únicamente a Dios. Quitarle la vida a alguien tan valioso es completamente blasfemo. Y es un acto de desafío contra la soberanía de Dios sobre la vida. Ok, entonces, primero que nada, Dios dice, no quites la vida de otra persona. Vamos a expandir un poco más. No quites la vida de otra persona. ¿Qué significa realmente eso? Primero, hay varios tipos de asesinato. Puedes asesinar con las manos. Eso está en 2 Samuel 3, versículo 27 o capítulo 20, versículo 10. Estos versículos se refieren a Joab, el comandante principal del ejército de David, quien mató a Abner, el comandante del ejército de Saúl. O sea, podríamos decir que mató por una buena causa, ¿verdad? Pero estos asesinatos, en realidad, fueron asesinatos. No fue durante una batalla o guerra legítima. En realidad asesinó a alguien, fuera de la batalla o la guerra. ¿Ok? También puedes asesinar con odio, ¿sabes? Primero, en Juan capítulo 3, versículo 15,
Dice que todo el que odia a su hermano es un asesino, y no hay ningún asesino. Ningún asesino tiene vida eterna permaneciendo en él. También podemos asesinar con la lengua. Así es exactamente como los judíos matan a Jesús. Matan a Jesús con sus lenguas. Es decir, dando falso testimonio o a través de la mentira. El otro día, la reverenda evangelista Jovan Park o Mary Park dio una definición realmente increíble de mentira. Muchas veces no crees que estemos mintiendo, pero ella dice que cada vez que añadimos o restamos a la verdad, es una mentira. Bueno, incluso cuando estamos faltos de comprensión propia, por eso restamos alguna información, eso también es mentira. Bueno, entonces, en realidad no somos libre de este pecado de cometer mentiras, ¿verdad? Por eso Dios dice que también puedes asesinar con la lengua. Y eso es exactamente lo que hicieron los judíos para matar a Jesús al dar falso testimonio. También podemos asesinar escribiendo, ¿ok? A través de la escritura o de cartas. Recuerden a David cuando quería matar a Urías, el hitita. En realidad, todo lo que tuvo que hacer fue escribir una carta a Joab, ordenarle que matara a su siervo Leán. Eso está en 2 de Samuel, capítulo 11. Así que Dios recuerda esto como un asesinato por parte de David y fue hecho por medio de la escritura. El asesinato puede ocurrir a través de la conspiración. ¿Ok? Saúl planeó matar a David. Jezabel, la esposa de Acab, ideó un plan malvado para quitarle el viñedo a Nabot, ¿verdad? Así que todos estos también son asesinatos por conspiración. También uno puede asesinar consintiendo el asesinato. Saulo, un apóstol Pablo Saulo, antes de convertirse en apóstol, estaba del lado de los que mataban a Esteban y cuidaba de sus vestiduras. Bien, Bueno, también podemos asesinar con autoridad. Pilato estaba en el asiento de la autoridad y sabía que Jesús era inocente, pero aún así, debido a su autoridad, con su autoridad, terminó entregando a Jesús esta sentencia de muerte. También podemos asesinar sin piedad. Me quedé asombrado cuando vi esto. Eso está en Lucas, capítulo 10, versículos 30 al 32. En la parábola de Jesús, recuerdas que un sacerdote y un levita, cuando vieron al hombre que fue asaltado y estaba a punto de morir, pasaron por el otro lado, ¿verdad? Esta es la parábola del buen samaritano. Y ellos ya han cometido asesinato por su falta de compasión. También puede haber asesinato a través del aborto. Hoy en día, en nombre de Planned Parenthood, el aborto es en realidad la eliminación de una vida dada por Dios en el vientre, y es algo muy común hoy. Pero el aborto es claramente un asesinato, y ayudar a que ocurra también es una forma de asesinato. Así que la Biblia, en estos versículos, dice que el bebé en el vientre es una vida muy valiosa, creada por Dios. Así que, según la ley, si alguien causa un aborto golpeando a una mujer embarazada, ese hombre también es culpable del pecado de asesinato. Así que esto es un resumen de no quitarle la vida a otra persona. Y un versículo que quiero revisar es que la falta de compasión está muy lejos de la voluntad de Dios. ¿Ok? No quitarle la vida a otra persona se puede resumir en esta frase. La falta de compasión está muy lejos de la voluntad de Dios. ¿Ok? Nadie considera su propia vida como algo trivial, ¿verdad? Por lo tanto, también debemos considerar la vida de nuestro prójimo tan valiosa como la nuestra, y debemos preocuparnos y ofrecer ayuda. En Proverbios capítulo 21, versículo 13 dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será escuchado. ¿Ok? Y en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Hablan sobre la gente en los últimos días. Dice que vendrán tiempos difíciles en los últimos días, y algunos de los síntomas de las personas son los siguientes.
Uno de ellos es la falta de amor, ¿verdad? Irreconciliables, chismosos, maliciosos, sin dominio propio, brutales, aborrecedores de Dios. Y la falta de amor también es una parte importante. ¿Ok? Y creo que hasta este punto, como cristianos, es algo en lo que todos hemos pensado, ¿verdad? Pero la siguiente parte fue algo realmente sorprendente para mí. Debemos, cuando Dios dice no matarás, no solo habla de quitarle la vida a otra persona, también habla de quitarte la vida a ti mismo. Ok, vamos a esa parte. No te quites la vida. Y la Biblia en realidad nos dice que estar enredados con la tristeza y las preocupaciones del mundo también nos mata indirectamente. Así que hay maneras de quitarse la vida, tanto indirecta como directamente. Ok, quiero enfocarme más en cómo podemos quitarnos la vida, nuestra propia vida, de manera indirecta. Uno de los factores más grandes que causa esto es la preocupación. Este dolor, la tristeza y las preocupaciones del mundo. Ok, así que Dios dice, no te quites la vida. Vamos a ver esta parte. El suicidio. Cometer suicidio incluye tanto matarse directamente como indirectamente, y, como dije antes, nos vamos a enfocar más en la manera indirecta de quitarse la vida. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10, dice, la tristeza del mundo produce muerte. ¿Ok? Y también, en la parábola del sembrador, Jesús comparó a una persona con las preocupaciones del mundo con un campo lleno de espinas. ¿Por qué? Porque las preocupaciones son como espinas que nos pinchan y eventualmente nos matan. Y la ansiedad, por todas las razones equivocadas, definitivamente causa todo tipo de enfermedades. Por esta razón, el apóstol Pedro anima a los santos a echar todas nuestras ansiedades al Señor. Leamos este versículo juntos para grabarlo en nuestro corazón. ¿Listos? Primera de Pedro 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de ustedes. Y el reverendo Evan Park dijo en su séptimo libro, Los 10 Mandamientos, el pacto eterno para todas las generaciones, lo resumió así. Preocuparse es desconfiar del Señor que da la vida. Porque Jesús nos recuerda que la vida es más valiosa que cualquier cosa en el mundo. Por ejemplo, nuestra vida es más valiosa que la comida. Nuestro cuerpo es más importante que nuestra propia ropa, ¿verdad? Y Dios alimenta y viste incluso a las aves del cielo y a los lirios del campo. ¿Acaso no cuidará el Padre Celestial de nuestras propias vidas, que son mucho más valiosas que todo el universo? ¿Verdad? Eso está en Mateo capítulo 6, versículos 25 al 30. Así que el reverendo Park siempre recalcaba que las únicas preocupaciones de los santos deberían ser por los miembros del cuerpo de Cristo, o la Iglesia, o la voluntad de Dios. Bueno, ahora. Segundo factor. Primero, la preocupación puede matarnos indirectamente. La segunda cosa que puede matarnos indirectamente es, adivinen qué es. La Biblia dice que es la envidia. La envidia también nos mata indirectamente, ¿ok? Así que Dios dice, no quites tu propia vida. Y una de las cosas importantes que nos causa la muerte es la envidia. La envidia lleva a este odio, y es un veneno horrible que nos mata. Y la Biblia dice en varios versículos, puedo prometer hasta el 14, versículo 30. La envidia causará la putrefacción de nuestros huesos. ¿Ok? Y también Cipriano, el obispo de Cartago. Él de hecho dijo, la envidia, es una herida secreta. ¿Por qué? Porque, ya sabes, cuando nos enojamos, el enojo se expresa hacia afuera, ¿verdad? Pero la envidia
se queda bien adentro de nuestro corazón. Hace que la sangre se seque y que los huesos se pudran. Otra vez, Proverbios 14, versículo 30. Y cuando el corazón de una persona se llena de envidia, de verdad puede llevar a un asesinato espantoso. Como vemos en Mateo 27, versículo 18, fue la envidia la que llevó a los líderes religiosos a crucificar a Jesús. Además, la Biblia nos dice que la envidia es una pasión mundana y diabólica en contra de la voluntad de Dios. Así que la envidia es lo opuesto. Va en contra de la voluntad de Dios. Por ejemplo, en Génesis capítulo 37, versículo 11, es la envidia que los hermanos de José sentían contra él. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 3, nos dice que la envidia es totalmente carnal. En Santiago 3, versículos 14 y 15, que veremos más adelante, dice que es terrenal, natural y demoníaca. Y en 1 Pedro 2, versículo 1, definitivamente es algo que debemos dejar de lado como seguidores de Cristo. Por eso dice que donde hay envidia, solo hay desorden y toda clase de maldad. Así que, como dijo el reverendo Part, nunca puede haber prosperidad donde hay envidia. Así que vamos a buscar Santiago capítulo 3, versículo 16. ¿Qué es la envidia? Leamos esto juntos. Donde hay envidia y ambición egoísta, hay desorden y toda clase de maldad. Y creo que esto aplica no solo a nuestra vida personal, sino también en la familia, el trabajo, las escuelas o incluso en la iglesia y en nuestra nación, ¿verdad? Así que, como verdaderos seguidores de Cristo, sabes, somos completamente impotentes ante pecados como este. Y por eso, debemos entregárselo a Dios. Eso significa que debemos aferrarnos a Dios y pedir perdón. Y Él también nos quitará y sanará de todo esto. Enfermedades de la carne o enfermedades espirituales. No solo el COVID-19 da miedo, sino que estos en realidad son factores aún más poderosos que nos pueden llevar a la muerte. Y por último, quiero hablar un poco sobre el suicidio, o sea, quitarnos la vida directamente. Entonces, hasta este punto, vimos que tanto la preocupación como los celos son dos factores que pueden llevarnos a cometer suicidio de manera indirecta. Ahora, vamos a echar un vistazo a la realidad actual de nuestra vida hoy en nuestra sociedad. Hoy en día, el suicidio es ampliamente reconocido como un problema global. Por eso, el mandamiento de no matarás se ha vuelto más importante que nunca. Corea del Sur. Me da mucha pena decir esto, pero Corea del Sur se ha ganado el deshonroso apodo de la República del Suicidio. Porque hemos estado en el primer lugar, número 1, entre todos los países miembros de la OCDE en la tasa de suicidio durante los últimos 8 años consecutivos. Así que aquí hay algunos datos. Esto en realidad es para todas las naciones, no solo los miembros de la OCDE. Miren, Corea está en el número 10. Y si miran solo a los países miembros de la OCDE, estamos en la cima. Entonces, ¿qué significan estos números? 24.7 es la tasa de suicidio por cada 100.000 personas. Este número se puede convertir de la siguiente manera. ¿Ok? Eso significa que, tomando como base el año 2010, tuvimos 15.566 personas que se suicidaron en un año. El año pasado, en 2020, fueron alrededor de 13.000. Ok, así que en 2010 y alrededor de esa época, que en realidad fue un poco más alto, así que vamos a tomar como base el 2010. Entonces,
Si tenemos 15.000 suicidios por año, eso significa que cada día mueren 43 personas por suicidio. Esto significa que hay una persona que muere por suicidio cada 34 minutos. No es un número impactante, cada 34 minutos. Hay alguien que se está quitando la vida. Mira, nuestra sociedad puede eliminar este tipo de suicidios si nosotros, los cristianos, primero establecemos de verdad una perspectiva bíblica sobre el valor de la vida, la dignidad de la vida. Creo que este es un mensaje que realmente debemos proclamar a las personas que nos rodean, ¿verdad? Y este es precisamente el objetivo, trabajar juntos para proteger y salvar vidas. También hay muchas figuras en la Biblia. ¿Quién se suicidó? Bien, entonces el suicidio en la Biblia. Primero Saúl, quien fue el primer rey de Israel, el primer rey de Israel. Durante la batalla contra los filisteos, porque no quería morir a manos de los filisteos, se suicidó cayendo sobre su propia espada. También Aitofel, el consejero de David, conspiró con Absalón por segunda vez, pero Absalón no siguió su plan. Y así, Aitofel se fue a su casa y se ahorcó. También Simri, el rey de Israel del norte. Mira, estas son personas de muy alto rango. Simri, rey de Israel del norte, también se suicidó incendiando el palacio. Bueno, también una figura muy notoria, Judas Iscariote, ¿verdad? Habiendo vendido a Jesús, su maestro, por 30 piezas de plata. Él se ahorcó, cayó de cabeza desde el árbol y su cuerpo se abrió y todas sus entrañas se derramaron. Pero fíjate, lo que estas personas tienen en común es que sus vidas no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Y es muy importante que establezcamos la visión bíblica de la vida. ¿Está bien? Debemos establecer primero esta visión correcta de la vida basada en la Biblia. Todos. ¿Es noble cada persona? Sin importar la clase, el estatus o la capacidad, todos son nobles porque fueron creados a imagen de Dios. En segundo lugar, la soberanía sobre la vida le pertenece a Dios mismo, así que ningún ser humano tiene derecho a suicidarse. En tercer lugar, y por lo tanto, cometer suicidio es una rebelión contra la soberanía de Dios. En tercer lugar, el cuerpo humano es un santuario. Nuestro cuerpo es un santuario donde habita el Espíritu Santo de Dios, y ese es el diseño original que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Por eso debemos preservar nuestro cuerpo completamente para disfrutar la herencia de la vida eterna. Y no solo eso, también la alegría y la vida bendecida aquí en la tierra. Y creo que este es un mensaje que tenemos para el resto del mundo como verdaderos cristianos. Como predicadores de la palabra de la historia redentora, debemos proclamar cuán especial es cada persona. Y debemos inculcar la voluntad de Dios en sus vidas. Así podremos despertar para primero valorar nuestras vidas, a nosotros mismos, y realmente poder vernos unos a otros con esta perspectiva de una vida digna. Y oro para que, al hacerlo, podamos imitar ese ejemplo. La manera en que nuestro Padre Dios nos mostró su amor y respeto a cada uno de nosotros en todo momento. Que tal vez hagas lo mismo por todas las personas que nos rodean, ¿de acuerdo? Así que la próxima semana vamos a profundizar un poco más en las leyes específicas. Y vamos a echar un vistazo a la expansión evangélica del sexto mandamiento al ámbito de nuestro corazón. ¿De acuerdo? Así podremos tener una comprensión más clara de lo que Dios quiere lograr, al darnos el sexto mandamiento. Bien, oremos. Padre Dios, te damos gracias por bendecirnos hoy y permitirnos venir ante tu palabra. Y como hemos sido bendecidos al recibir el séptimo libro de la serie de la historia de la redención, escrito por nuestro querido pastor, el reverendo Evan Park. Padre,
Realmente queremos estar allí en el monte Sinaí, donde tú grabaste las tablas de piedra con tus propios dedos. Estos mandamientos. Y Padre, oramos con un corazón sincero esta mañana para que realmente grabes esas palabras vivas de vida en nuestros corazones. Padre, queremos realmente poder darnos cuenta de cuán digna es nuestra vida, cuán valiosos somos ante tus ojos. La vida que nos has dado es tan hermosa, tan preciosa y tan valiosa, que consideras que nuestra vida es más valiosa que todo el universo. Ayúdanos a entender esto de verdad mientras profundizamos en el sexto mandamiento, para que nunca, jamás cometamos el pecado de asesinar a nuestros amados prójimos. Y más bien, que podamos expandir esta labor tan conmovedora de dar vida a todas las personas a nuestro alrededor, para que el mundo ya no sufra por personas que, al no entender tu voluntad, terminan quitándose la vida, tanto indirectamente como directamente, o quitando la vida a otras personas, indirectamente o directamente. Padre, haz que seamos mensajeros poderosos de la vida en todos los aspectos de nuestra vida. Te lo agradecemos. Oramos todo esto en el nombre de nuestro precioso Señor Jesucristo. Amén.